muy buenas, bienvenidos aquí un día más a La Pájara. Hoy comentamos este último vídeo de Tops y no es otro, Borja, que el Top 5 revelaciones. Este es el más subjetivo de los tops, Duarte, porque aquí, claro, revelación puede ser de todo. Puede ser corredor malo que se vuelve bueno, corredor bueno que se vuelve muy bueno. Corredor desaparecido. Claro. Entonces, bueno, pues aquí hay un poco de todo. La verdad que a mí este top me gusta porque te queda, al final, además de los mejores, ¿no? Pero que últimamente encima son prácticamente todas las temporadas los mismos, aquí sí que te da para aquellos que, sin ser los mejores, han marcado la conversación de la temporada en algún momento. Sí. Se ha hablado de ellos en algún momento, en un nivel muy alto, seguramente destellos, no todo el año, pero sí que se ha hablado de ellos y cuando hablas un poco de la temporada 2025, los tienes en cuenta. Estos nombres te saldrían. Duarte, vamos con el número 5. Y en el top 5 está un amigo de La Pájara, Duarte, Don Matthew Richitello. Matthew Richitello, que ya otros años había tenido chispazos, ya habíamos hablado de él, lo decimos, llevamos ya un par de años hablando del bueno de Matthew, pero que bueno, en una temporada que parecía gris, el último tramo ha sido muy bueno y le reivindica como un corredor que ha dado un paso adelante y que de cara al año que viene ya hay que exigirle estar en los primeros puestos de la general de muchas de las carreras World Tour a las que acuda, habiendo fichado además por el Decathlon AG2R, un equipo que, bueno, seguramente vaya a estar de los top mundiales y va a estar mucho mejor que, bueno, que en el Israel Premier Tech, que con toda la polémica de la vuelta, además ahora cambian de licencias. La coge Andrés Iniesta, Eduardo. Sí. En giros del destino, Presidente Andrés española. Iniesta, campeón del mundo y equipo ciclista. ¿Cómo se llama el nuevo equipo? El NSN. NSN, ¿no? Neymar, Suárez y Messi. Sí. No sabemos de dónde sale el nombre. Licencia suiza, pero capital español. Ya mismo está detrás Andrés. Y bueno, veremos cómo les va. Pero bueno, en el caso de Matthew, yo creo que un buen paso en su carrera. Consigue top 10 este año en carreras tipo Tour de los Alpes. Gana el Sibiu Tour en Rumanía. Pero la clave es su gran vuelta a España, en la cual, en un ambiente muy difícil tanto para él como para sus compañeros de equipo, consigue llevarse el maillot blanco, grandes etapas. Además, hubo un momento que parecía que lo tenía perdido, pero se recupera y lo acaba ganando. No, y lo gana de forma notoria, de forma bastante épica. Y eso, ¿no? Un corredor, Borja, que yo me estaba viniendo ahora a la cabeza, ¿no? Otro amigo de La Pájara, Antonio Tiberi. Espero que el año que viene no sea, ¿no? No sea como Don Antonio y pueda, pues eso, que siga, ¿no? Que siga teniendo esa presencia en las generales y pudiendo luchar por una buena posición, que no desaparezca. Totalmente. Eso esperemos, que la progresión continúe y que no sea cuestión de un año. Y pasamos al top 4. Y en el top 4, Borja, tenemos a Lenny Martínez. Es cierto que en el Groupama Fran Sedeye ya demostró que era una de las promesas en el pelotón, pero en este Bahrein Victorious ha dado un paso más hacia adelante, destacándose entre candidatos a victoria en cualquier carrera, que bueno, que no sea entre los tops, ¿no? Sí, un poco como hablábamos de Ayuso en el top de españoles, ¿no? Yo creo que Lenny Martínez, un paso por detrás quizás de Juan, pero está en ese grupo de gente que, si no están los extraterrestres, puede ganarte cualquier carrera. Este año queda tercero en Alpes Marítimos, gana etapa en París-Niza, queda top 5 en Volta a Cataluña y sobre todo el etapón en Romandía que le gana a Almeida con los dos atacando en Tion 2000 fue impresionante. Sí. Para mí marca uno de los momentos ciclistas del año, quedando segundo en la general también de Romandía. O sea que, como vemos, un inicio de temporada muy bueno en el que siempre estaba delante. Sí. Luego ganó también etapa en Dauphiné y en el Tour tuvo bastante presencia, sobre todo porque nosotros cuando hicimos la porra lo pusimos en que podía estar, ¿no? Entre ese top 10 de la general, pero bueno, por motivos supongo que será de estrategia del equipo, se dedicó directamente a ese maillot de la montaña que finalmente no se lo pudo llevar porque lo ganó Tadej Pogačar, ese maillot que, bueno, se está viendo que en los últimos años es muy difícil de ganar por el sistema de puntos y viendo que los extraterrestres estos pues acaban siempre coronando los primeros. Es cierto que luego, bueno, el final de temporada ha estado un poco bajo el radar, quedando tercero en Emilia y ganando en Japón, Borja, y una romería. Sí que después del Tour, pues bueno, yo creo que ya estaba muy quemado, porque te cuenta que estás hablando de que corrió en Alpes Marítimos, París-Niza, Volta a Cataluña, Romandía, Dauphiné, o sea que es que llevaba más días de competición que la leche y hace bien también, ¿no? En tampoco, con la edad que tiene, no quemarse, es un chaval joven, tampoco tiene que quemarse, hizo un buen año hasta el Tour, pues oye,
año que viene, un nuevo año, ya veremos cómo lo plantea, sobre todo teniendo en cuenta lo bien que le ha salido. Igual si llega a tener un año más flojo, pues sigue intentando ir a la vuelta para ver si gana, Sí, pero sí, sí. teniendo un año muy bueno, pues tranquilo, no te quemes el motor y espera el año que viene. Duarte, vamos con el podio, con la medalla de bronce. En el top 3, Florian Lipovic. Podio en el Tour cuando nadie se lo esperaba, después de los dos monstruos, o sea que realmente es el primero de los humanos. O sea, para mí, Tremendo. corredor que además no se esperaba para nada, porque tercer puesto podías pensar en Evenepoel, en Roglic, poco más, pero nunca en Florian Lipovic, y ahí estuvo. Además, solo con esto ya valdría para estar en este podio, pero es que en París-Niza queda segundo y gana el maillot de jóvenes, consigue top 10 en 5 de 8 etapas, o sea que es que está muy delante. Queda cuarto en el País Vasco y hace Dauphiné, como le decimos, perfecta para el Tour. Porque no ganó, quedó tercero, de hecho el podio de Dauphiné se repite en el Tour, Es el mismo, sí. pero está delante. En Dauphiné, Borja, que consigue también hacer top 10 en 5 etapas, y en el Tour, Borja, que tiene una actuación destacada peleando contra Oscar Onley, una lucha que, bueno, estuvo bastante entretenida. Y al final, pues bueno, se pudo hacer con ese podio y también Borja destacando, ¿no? Esa posición que tenía en el Tour, consiguiendo adelantar al que se suponía que era el líder, Primo Roglic, consiguiendo, pues por una parte, ese liderato, ¿no? Del equipo y, pues, con la guinda, Borja, quedando en ese podio final. Sí, podio final, maillot de jóvenes, además peleando eso con Oscar Onley hasta el último día, que en un momento ahí parecía que sí, que no, demostrando que puede sobrevivir a la presión. Y bueno, el año que viene va a ser un año complicado porque a Roglic se le suma Evenepoel, que claramente es el líder del equipo. Él seguramente esté por encima de Roglic, ¿no? En el escalafón. Sí. Vamos a ver qué calendario hace. Yo aquí veo riesgos de desaparición, ¿eh? De peor temporada la siguiente que esta. Sí, 100%. Bueno. Es una temporada muy complicada. Va a depender un poco del calendario que le den. Pues si de pronto le dejan ir a él solo al Giro y destaca, pues ahí estará, ¿no? Pero... Claro. Pero yo creo que aquí veo riesgo de que el año que viene, porque es difícil, a ver, igual es una temporada en la que quedas en el Tour, ¿eh? Sí. O sea, que simplemente por eso es difícil, ¿no? Pero bueno, gran corredor, opacado por los dos extraterrestres, pero que hizo un Tour de Francia bandera. Así que además bastante inteligente, ¿no? Sabiendo que dónde tenía que meterse, dónde no. Alguna vez sí que pecó quizás un poco demasiado ambicioso en algún momentillo que le hizo luego quedarse atrás, pero bien. Merece, ya venía el año anterior demostrando que era un gran corredor y evidentemente en este pues que el año que viene cuando hablemos en el Tour de 5 o 7 favoritos, él va a tener que estar, si es que va. Y pasamos al top 2, medalla de plata. Y en el top 2, Borja, tenemos a Paul Mañer. Se ha convertido en el dominador de los sprints de ese segundo nivel dentro del pelotón. Ganó desde inicio hasta final de temporada con victorias como la actual de Bessèges y segundos puestos en la Omloop, Figueira y Les Aman. Es cierto que después en el Giro, pues bueno, decepcionó, no consiguió victorias ni grandes puestos, sino que los grandes triunfos pues los consiguió en 3 grandes clásicas belgas, ganó un sprint en Polonia también en agosto, pero Borja, coméntanos cuándo llegó la locura, ¿no?, de este corredor. Sí, final del año, es verdad que carreras como veremos, de un tercer nivel diría yo, pero 4 etapas en Eslovaquia, recordemos que 4 de Paul Mañé, 1 de Paul Dabel y gana Paul Dabel la general, 4 etapas en Cross Race y 5 etapas en Guanchi, que también gana Paul Dabel. Bueno, o sea, ha ganado 13 etapas en 3 vueltas en los últimos 2 meses de competición. Sí, o sea, sí. Simplemente por eso tienes que estar en esta lista, porque otra vez volvemos a ser, era un corredor conocido del año anterior, pero que evidentemente ahora con esta temporada lo sitúas en top sprinters. Eso es, ha dado ese paso y ahora le falta ese escalón a conseguir luchar por esas victorias World Tour, ¿no? Y ya pues ser un dominador claro en los sprints, ¿no? Ahí está un poco con otro corredor que en el momento de los premios La Pájara, que era así, consideramos rookie, por eso quizás no entró en esta revelación, que es Matthew Brennan, que ha sido, digamos, como su némesis un poco, ¿no? O sea, el otro corredor que ha calcado su temporada en otros escenarios, pero del mismo estilo, son esos dos corredores que necesitaríamos ver un paso adelante, ¿no? 100%. Para... De cara al año que viene, ver que en el World Tour, pues cuando se enfrenten un sprint a Milan, a Merlier, a Philipsen, pues que también pueden dar la cara, que tengan posibilidades y ganar.
en favor de Paul Mañez viene el hecho de que al irse Renko del Soudal Quick Step, se van a volver a centrar más en clásicas y en sprints, con lo cual yo creo que va a tener más ayuda y es más posible entonces que gane más carreras. Y Duarte, vamos con el top 1 con la medalla de oro. En la posición número 1 está Don Isaac Benicio del Toro. Otro corredor, quizás denominador común, ¿no?, de estos 5 candidatos. Un año anterior, buenecillo, ya ganó en Tour Down Under, ya le vimos, o sea, año anterior en el que, ojo, ya se notaba dentro del pelotón ciclista, pero este año la explosión. Comenzó el año con podio en Jaén y Tirreno tranquilo, pero gana en Milán-Turín, en País Vasco lo hace bien y gana el Maillot joven y llega al Giro, en el cual estaba totalmente tapado por Ayuso, nadie esperaba que hiciera una gran general, pero gana etapa, lleva la malla rosa mucho tiempo, sí. Además se desenvuelve bien, por ejemplo, la etapa del Esterrato, por allí por los terrenos de la Strade Bianche, sí. Suma 4 segundos puestos en otras etapas y parecía el ganador del Giro, vamos, hasta el penúltimo día, sí. Era suyo. Yo creo que pecó su inexperiencia, ¿no? Intentando buscar una ayuda con un Richard Carapaz que era inviable, un Richard Carapaz que quería o la victoria o nada, y cuando veía que no la tenía, no puedes apoyarte en un ciclista de esa forma para intentar tú, ¿no?, llevarte esa victoria, que al final se llevó Simon Yates. Pero oye, aún así, quitando, ¿no?, eso, bueno, que al final es doloroso, ¿no?, porque has perdido una gran vuelta, que veremos si tendrá más oportunidades, ojalá que sí, potencial tiene, yo creo. Pero aún así no se puede empañar esa gran vuelta. Sí, realmente, bueno, ya lo vimos con Simon, ¿no? Que finalmente Simon ha acabado ganando el Giro después de casi 10 años antes no perderlo. Pero en el mismo sitio, o sea que quién sabe si Isaac del Toro no lo puede llegar a hacer. Además, el tema es que dices, bueno, el Giro, pues como hablábamos de Lenny Martínez, no, bueno, ya acaba la temporada, no. Sigue, gana 3 etapas y la general en Austria, clásica Terras del Ebre, en Ordizia queda segundo, pero porque le deja ganar Egor Arrieta, queda top 5 en San Sebastián, gana Guecho y general de Vuelta a Burgos. Y luego, ahí dirías que es súper temporada. No, es que luego gana media gira italiana. Sí, toda. Gran Premio Industria Italiana, Toscana, Sabatini, Matteotti, Giro de la Emilia, Gran Piemonte y Giro del Veneto. O sea, gana 17.000 carreras en los últimos 2 meses de competición, siendo el gran dominador de ese tramo de la temporada, ¿no? Entonces, solo por eso ya es que tiene que ser el top 1, ¿no? Luego llegó ese mundial, ¿no?, en el que, igual que Ayuso, jugó la baza de salir al ataque de Pogačar. Es cierto que, bueno, con un poco más de suerte que el español, aguantó más tiempo con el esloveno, pero acabó fundiéndose y, bueno, un meritorio 7º puesto, pero yo creo que queda marcado también por esa presencia, ¿no?, que destacó, no tanto la posición, sino que la exhibición que dio. También hizo top 10 en la crono, en Lombardía, semanas después hace 5º, gana los 2 nacionales, tanto el de crono como el de ruta de México, que bueno, eso es más fácil, ¿no?, dado el nivel de sus competidores, pero en fin, un año que empieza ganando la Milán-Turín en marzo, y acaba en septiembre, octubre, machacando en las clásicas italianas. O sea que realmente un año muy bueno. Veremos el año que viene qué calendario tiene. Hombre, teóricamente ya podemos decir que es el segundo espada del UAE, con lo cual creo que junto con Almeida, es que ese es el tema del UAE, ¿no?, que al final tienes tanta competencia que porque Almeida también ha hecho muy buena temporada. Claro, tu calendario se queda un poco a expensas de lo que quiera Pogačar, los huecos que encuentres en los que no esté Pogačar, tienes que también repartirte con Almeida. Veremos. Hombre, tendría lógica que se intercambiaran, ¿no?, que Almeida fuera el Giro y la Vuelta, algo así, pero también dependiendo, porque igual Pogačar quiere la Vuelta, o sea, es lo malo del UAE, ¿no?, que tú haces esta temporada, todo lo que hemos leído en cualquier otro equipo te serviría para ser el líder absoluto, y aquí en el UAE pues tienes a otros 3 tíos. Tienes a uno por encima y a otros 2 o 3 a tu mismo nivel. Sí. Pero bueno, eso. Isaac del Toro, yo creo que es un hombre que de aquí a, pues, que te diría, 2 años, 3 años, puede entrar en el escalón de los extraterrestres. Si sigue a este nivel progresando, puede entrar tranquilamente ahí. Sin duda. Así que nada más. Se acaban, Borja. Una pena. Botoncito, Borja, de pena, que me pones a veces.
Se acaban los tops, se acaban, Borja, toda esta serie, pero la pájara, como siempre, no acaba. Seguimos con más vídeos, seguramente los siguientes dedicados, Borja, no vamos a desvelar las sorpresas, pero yo creo que irá dedicado a ciclistas en particular, antes que, bueno, de que llegue ese final de año en el que también, Borja, pues tendremos ese resumen, ¿no?, anual que siempre hacemos. Sí, esas campanadas de la pájara, esos jueguecitos, bueno, ya temática más navideña, Duarte. Ah, bueno, y sin olvidarnos de la presentación de la Vuelta a España, que también ya empieza con controversia, ¿no? Iba a acabar en Canarias, pero hubo un giro y acaba en Granada, ¿no? Sí, parece que no llegaron a un acuerdo económico, ¿no? También no podían acabar en Madrid porque es el fin del Gran Premio de Fórmula 1, entonces era imposible por tema de seguridad las dos cosas. Y bueno, oye, en Granada, para ser un, digamos, giro, ¿no?, dentro de lo que no se esperaba, pueden quedarte buenas etapas, ¿eh? Porque una última etapa por ahí por ser penúltima por ser Nevada, por tal, y una última etapa de sprint o una crono y una etapa, o sea, en Granada hay mucho terreno, tanto llano como montañoso, como incluso subir a la Alhambra, o sea, tienes muchas variantes que si la saben jugar bien, pues puede ser un final de vuelta muy, muy espectacular, de una vuelta que como sabemos empieza en Mónaco, ¿no? Eso es. Así que nada más, como veis, aún os queda mucho vídeo antes del comienzo de la siguiente temporada. Y nada, seguidnos en nuestras redes sociales, escribir por comentarios qué os han parecido estos tops. Oye, de las revelaciones, ¿sacaríais alguno? ¿Meteríais a alguien? Comentadlo. Recuerden suscribirse, por a ver si llegamos a esos 500 suscriptores para la temporada que viene. Y como siempre nos despedimos, recuerden que el landismo sigue vivo.